Hola mis amigos, es un gusto nuevamente estar hoy con ustedes. Saben, el tema en esta oportunidad es un tema bastante controvertido, la ética y la política. ¿Será posible que un cristiano entre en política? ¿Qué piensan ustedes? Imagínate por un momento, allí donde estás, si estás sentado o estás de pie, analiza un poquito. Tú estás finalizando tu carrera, ya estás en el último ciclo. El próximo año ya vas a ser un profesional. Y en el lugar donde tú vives, allí en tu provincia, en tu distrito, en el pueblo donde tú estás, dicen, tú ya eres un profesional. Tú puedes apoyarnos en la campaña. Mira, y te proponen tal vez para ocupar un cargo público, de repente como alcalde o regidor. ¿Aceptarías? Vamos a analizar un poquito cuál debe ser la actitud de un cristiano frente a la política. ¿Cuál es la posición bíblica en relación al Estado? En Marcos 12:17, Jesús dijo, denle pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús dejó bien establecido, hay que dar al César lo que es de César, al Estado lo que es el Estado y a Dios lo que le pertenece a Dios. Cuando hablamos del César, cuando hablamos del Estado, significa que los cristianos debemos ser los mejores contribuyentes, debemos dar lo que le pertenece al Estado, pagar nuestros impuestos, si tenemos una casita, pagar el autovalúo, pagar los servicios básicos, ¿verdad? El apóstol Pablo expande el argumento de Jesús en Romanos 13, 1 al 7, donde explica que el cristiano debe someterse al gobierno porque Dios lo estableció. Ningún gobernador, presidente, primer ministro o tirano tiene un poder que no haya venido primero de Dios. Y esto lo encontramos en Daniel 4, 17 al 25. Por lo tanto, no es casualidad el presidente que tengamos, no es casualidad de que se cambie de gobierno o no es casualidad de que tal persona asuma la responsabilidad, sea local, provincial, regional o de una nación. Ningún gobernante se sienta en un trono sin que Dios lo permita o sin que Dios tenga el control. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra responsabilidad frente al Estado? En Romanos 13, 7 y 1 de Pedro 2, 13 al 17, se exhorta al cristiano a honrar y respetar a los miembros del gobierno como ministros de Dios ordenados por él y responsables a él para cumplir su propósito solemne de promover la justicia y castigar el mal. Por lo tanto, cualquier autoridad, por más que no sea de tu agrado, por más que tú no simpatices, merece tu respeto, merece que tú al menos le saludes, ¿no? He visto a muchos cristianos que no son del partido político, no salió su ganador, su candidato, y después ni siquiera lo saludan. Eso no debe ser el comportamiento de un hijo de Dios. Dice, además, el creyente le debe obediencia al Estado o a sus agentes, a sus leyes constitucionales. No obstante, si el gobierno exige algo de Dios, algo que Dios prohíbe, o si el gobierno prohíbe algo que Dios manda, debemos desobedecer. Aquí sí entramos en controversia. ¿Cómo es eso? Por un lado, me dicen que yo obedezca al gobierno, por otro lado, dice que no. Un momentito, ¿sí? Quiero que separes dos cosas, ¿sí? Dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César implica que cuando el gobierno, un estado o sea un gobierno local, regional, nacional, da edictos, da leyes que van en contra de los principios divinos, que van en contra de la ley y el gobierno de Dios, entonces tú tienes que ser fiel. Tenemos muchos ejemplos, pero el más sobresaliente en la Biblia es el ejemplo de Daniel. ¿Te acuerdas de Daniel? ¿Qué cosa hizo? Cuando tenía que durante un mes adorar solamente al rey. ¿Qué cosa hizo? Él siguió con su costumbre. Se iba y oraba mirando hacia Jerusalén, abierto su ventana.
No le importó la ley del rey, no le importó morir, no le importó dar su vida. ¿Por qué? Porque la ley del rey no podía estar por encima de la ley de Dios. Esa desobediencia no puede involucrar la violencia o el vandalismo, acciones que contradicen la prudencia y el orden civil. Entonces, si tú vas a ser desobediente a una ley humana, eso no involucra que tú te levantes de manera violenta, no involucra que hagas vandalismo, ¿sabes? Te invito a estudiar un poquitito la historia de un personaje que vivió en el siglo pasado, Gandhi. Tal vez tú escuchaste de él. Él no fue cristiano. Él tuvo una mixtura de religiones en su vida. Pero, ¿qué cosa hizo él? Sin tener un arma, sin tener un fusil, sin tener una escopeta, ganó una guerra. Y gracias al levantamiento que él tuvo, su pueblo fue liberado de la esclavitud. Por lo tanto, cuanto más nosotros los que conocemos la Biblia, los que conocemos de Dios, tenemos que ser personas de paz, personas que trabajan por el orden civil. Ahora, ¿son compatibles el cristianismo y la política actual? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, veamos qué dice Pablo en 1 Corintios 10:2. Dice, el apóstol advierte sabiamente, el que piense estar firme, mire que no caiga. No es necesario que el cristiano juegue con fuego. Él puede bien dar un testimonio adecuado en la posición que se encuentra. En el trabajo donde tú estás, puedes testificar. No necesitas tener un cargo público, ¿sí? Usualmente en nuestro país, la política está manchada por una serie de prácticas corruptas y deshonestas que puede llegar a dañar el testimonio de cualquiera, incluso de los profesos cristianos. ¿Sabes? Yo te invito, no necesariamente a entrar en política para que tú seas fiel. Te invito a practicar la honestidad. Ahora, te voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Tú conduces? ¿Sí? Si tú conduces una motocicleta, conduces un auto, un día por allí la policía te encuentra infragante, asume tu responsabilidad y acepta una papeleta, pero no descoima. Oh, qué desgraciado, los policías me robaron. Oh, qué mira los políticos. Comienza tú. Comienza dando ejemplo con cosas pequeñas. Porque sabes, la política y el cristianismo pueden marchar muy bien, pero siempre y cuando se amolde a las cosas divinas. Y para finalizar, el rol de la iglesia. Los cristianos caminan sobre una cuerda floja entre entender el deber cristiano hacia el Estado y buscar influir en este Estado para mayor justicia. Las dos esferas de la vida cristiana, la iglesia y el Estado, deben estar en equilibrio. Cada una tiene una tarea divina. Ninguna debe traspasar la responsabilidad de la otra. Mira, los cristianos estamos en una cuerda floja, ¿no? Ahora, ¿me inclino hacia el lado político o hacia el lado que manda Dios? Tú eliges. Pero yo te invito de todo corazón a elegir lo que Dios pide de sus hijos. Y te invito a ser fiel a los mandamientos de Dios, más que a los mandamientos de los seres humanos. Que Dios te bendiga.